Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentramos en la inquietante biografía de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, John Wayne Gacy. Únase a nosotros en este escalofriante viaje mientras exploramos los eventos que definieron la vida de este hombre y sus crímenes que dejaron una marca indeleble en la sociedad. John Wayne Gacy, nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. John tuvo una infancia muy traumática. Su padre, alcohólico y abusador, abusaba física y verbalmente de su esposa e hijos, entre ellos John, a quien menospreciaba y golpeaba, llamándolo mariposa o marica. La inseguridad del niño sobre su sexualidad comenzó aquí y creció con los años. También fue abusado sexualmente por un amigo de sus padres cuando tenía 9 años, de lo que nunca se enteraron. John pensó que lo culparían por lo sucedido. De ahí su silencio. El mismo que usaba cuando sus compañeros de escuela lo acosaban. Acoso que le hizo retirarse varias veces de las escuelas. Con 18 años aterrizó en Las Vegas y comenzó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Pasó sus días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el entierro. De hecho, su amor por la muerte llegó tan lejos que cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los jóvenes para acariciarlos. Solo paró cuando sintió remordimiento, un conflicto interno que resolvió cuando regresó a casa. Allí se graduó en la escuela de negocios, trabajó en una empresa de calzado y, tras mudarse a Springfield, conoció a su primera esposa, Marlene Niers. En 1964 se casaron, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde administró varias franquicias de la cadena KFC de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no terminaron. Encontraron una salida uniéndose a la Cámara Juvenil estadounidense de Waterloo. John, un miembro respetado y admirado de su comunidad, recibió muchos premios, pero todo fue una fachada. Incluso convirtió el sótano de su casa en una especie de club, al que acudían prostitutas y jóvenes que querían alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo llegar a menores, hijos de otras parejas, a quienes persuadió para que mantuvieran relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Voorhees, de 15 años, a quien engañó para que le mostrara una película. Tan pronto como llegó a casa, John emborrachó a Donald, le puso una película y lo presionó para que tuviera sexo oral con él. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y estos lo denunciaron ante las autoridades por abuso sexual. Después de su arresto y juicio, John afirmó que fue víctima de acusaciones falsas y de una conspiración para socavarlo políticamente. El padre de Donald era su rival en la Cámara Juvenil. De hecho, John se declaró culpable de sexo oral con Donald, pero nuevamente culpó a la víctima, diciendo que el joven vino a buscarlo y él simplemente aceptó. El tribunal le condenó a 10 años de prisión de máxima seguridad en Anamosa, Iowa. Era diciembre de 1968. Después del veredicto, nunca volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Al igual que con los delincuentes sexuales de este tipo, la prisión fue un paseo por el parque para John. Se comportó como un modelo y se convirtió en cocinero en la prisión. Quizás por eso cumplió solo 18 meses y fue puesto en libertad bajo supervisión de 12 meses. Luego de este periodo tras las rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero a una zona donde nadie conocía sus antecedentes penales. Compró una casa en Norwood Park Township y comenzó una nueva carrera en la construcción. Allí se reencontró con su amiga de la secundaria, Carol Hoff, con quien se volvió a casar. Pero sus impulsos sexuales hacia menores no terminaron. Agredió a un adolescente en 1971 quien, a pesar de ser notificado, no se presentó ante un juez para confirmar el cargo. Así que John volvió a salir de la cárcel y perdió su libertad condicional,
Además, sus aventuras sexuales continuaron mientras perturbaba a su comunidad. Un malvado se inventó una imagen heterosexual y respetable disfrazado de Pogo el payaso para presentarse delante de los niños. Combinó todas sus afiliaciones con el Partido Demócrata, donde obtuvo cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo tomarse una foto con Rosalynn Carter, la primera dama y esposa del presidente estadounidense Jimmy Carter en 1978. La primera dama no sabía que su político leal había asesinado a más de 30 niños en ese momento. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años, que esperaba en la estación de autobuses. Gacy lo convenció para que durmiera en su casa y a la mañana siguiente, Timothy se estaba preparando un pan y sostenía un cuchillo. John al verlo pensó que lo quería atacar y lo apuñaló en el pecho demasiadas veces. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Luego vinieron los de Juan Butkovic, de 17 años, Samuel Stapleton, 14 años, James Hawkinson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth Park, 16 años, o Michael Moreno, 14 años. El modus operandi era siempre el mismo: atraía a los jóvenes con ofertas de drogas, películas pornográficas o trabajos de $5 la hora y finalmente los hacía dormir con cloroformo. Luego los ataba, los torturaba, los abusaba y las asesinaba con el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello. Una vez muertos los enterraba en su cochera. Varias violaciones y asesinatos se hicieron más comunes con su segundo divorcio. Esto último incluso cada pocas semanas. Un caso que llevó a la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Regnault, quien fue secuestrado, drogado, agredido sexualmente por diversos medios y abandonado en un parque público por John en 1978. Cuando el joven despertó, fue para denunciar el incidente a las autoridades, pero éstas no le hicieron caso. Esto inició su batalla personal para encontrar al culpable. Rignall encontró el vehículo de John en el que cometió los delitos e informó a los investigadores. Lo arrestaron y, aunque fue puesto en libertad antes del juicio, la policía estaba bajo su vigilancia. No fue suficiente, porque días después el atacante volvió a atacar. Esta vez secuestró a Robert Paest, de 15 años, a quien convenció para que dejara su trabajo en la farmacia y se uniera a su empresa de construcción. El joven informó a su madre del cambio de planes y no regresó. El informe de la persona desaparecida llevó a los agentes a contactar a las últimas personas que hablaron con él. Uno de ellos fue Juan, quien tras interrogarlo encontró varias inconsistencias y un largo historial de corrupción de menores. Con esa evidencia, la policía registró la casa del sospechoso y encontró numerosos artículos incriminatorios. Desde identificaciones, ropa y joyas perdidas de adolescentes hasta esposas y jeringas. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978. Pero aún no se han encontrado los cuerpos de esas víctimas. John no tuvo que confesar los crímenes porque tan pronto como quitaron la parte trasera del garaje, encontraron un cementerio de cadáveres. En total eran 29, el resto fueron arrojados al río por falta de espacio. El trabajo forense para encontrar los restos requirió tanta mano de obra que llevó varios meses completarlo. Del suelo sacaron muslos, cráneos, costillas, manos, todo ello empaquetado en bolsas de plástico. De todos los cadáveres encontrados, 8 nunca han sido identificados. Aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago logró encontrar algunos enterrados en la casa de su madre. Aunque el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando que padecía una enfermedad mental, esta teoría fue desmentida durante el juicio de febrero-marzo de 1980 gracias a un testimonio pericial. Rechazaron la tesis de la defensa, argumentando que Gacy no solo desconocía sus acciones, sino que también intentó suprimir las pruebas en su contra. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas y múltiples penas de muerte.
En los 14 años transcurridos desde su ejecución, el asesino en serie se dedicó a vender sus cuadros y dibujos, apodado Pogo el Payaso, entre los más oscuros. El 10 de mayo de 1994, John fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ejecución, cientos de personas se reunieron frente a los edificios para celebrar la muerte de uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos. Llevaban carteles que decían, "No hay lágrimas para un payaso". Pero John pronunció estas últimas palabras, "Matarme no traerá víctimas, bésame el trasero. Nunca van a saber dónde están los demás". Cuando murió, le extirparon el cerebro para ser examinado por un equipo de neurólogos y psiquiatras. Su misión era intentar descubrir si tiene alguna anomalía que justifique sus instintos criminales. Nunca llegaron a una conclusión. Si te quedaste hasta aquí, gracias por unirte a nosotros en este inquietante viaje a través de la biografía de John Wayne Gacy. No olvides suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.